Bienvenidos a Historias de Turquía. Después de compartir los 20 mejores looks de Reyyan Sadoglu, muchas personas me pidieron que hiciera también un vídeo destacando los mejores looks de Miran. Y aquí está. El único problema que encontré fue que me gustaron prácticamente todos, y se me hizo muy difícil escoger solo 20. Por lo cual tomé la decisión de hacer más de un vídeo para compartir sus distintos estilos, como Miran Aksoy, como Miran Aslan Bey y como Miran Sadoglu. Hoy es el turno de la primera parte, así que veremos los mejores looks de Miran Aksoy. Recordemos que esta fue la falsa identidad que Miran usó para acercarse a la familia Sadoglu, ganarse su confianza, llevar a cabo negocios con ellos y aunque el matrimonio no fuera legítimo, llegar incluso a casarse con Reyyan. Después de esta breve introducción, comencemos. Número 13. En esta escena tan especial, donde cumplió el deseo de su amada, llevaba puesto un abrigo gris combinado con ropa y calzado de color negro. Creo que aquellos que vimos la serie jamás olvidaremos ese momento. Número 12. Lo vemos en la etapa de conquista, obsequiándole a Reyyan algo muy preciado para él. Llevaba puesto un traje, una camisa blanca sin corbata y zapatos negros. También podemos apreciar el detalle del pañuelo en su bolsillo. Número 11. El siguiente look es un poco similar al del puesto número 12, ya que lleva traje, camisa sin corbata y zapatos negros. No obstante, podemos notar que el color del traje es levemente más oscuro, y el pañuelo en su bolsillo también es diferente. A decir verdad, muchos de sus looks son parecidos en su etapa como Miran Aksoy, pero me gustaron tanto que quise incluirlos. Por cierto, esta escena la vimos como un recuerdo en su etapa como Miran Aslan Bey, donde también pudimos disfrutar de la hermosa voz de Reyyan. Número 10. Continuamos con los looks elegantes, pero un poco más informales. Creo que los vestuaristas los utilizaron mucho, porque sabían que con el porte que tiene Akin, le quedaban perfectos. En esta escena llevaba traje con camisa sin corbata, cinturón y zapatos negros, con el pañuelo en el bolsillo como accesorio. Y la vimos durante su etapa como Miran Aslan Bey, como un recuerdo, donde podemos notar el remordimiento que sentía al saber que para cumplir su venganza, pronto lastimaría a la inocente Reyyan. Número
9. Veamos otro ejemplo de estos looks que menciono, antes de pasar a los que son más formales. En esta escena tan dulce, lo observamos trayéndole el sonido del mar a su amada. Número 8. Aquí lo vemos con un look más formal, luciendo un traje azul que presentaba pequeños cuadros como detalle. También llevaba una camisa blanca, corbata azul, cinturón y zapatos negros, junto con un pañuelo y un reloj como accesorios. Es imposible olvidar la escena en la joyería, donde compró la hermosa tobillera para Rayyan, y que tanto Firat como la señora Gul no solo percibieron el amor que sentía por ella, sino que también se lo dijeron. Solo faltaba que él lo aceptara. Número 7. Se veía guapísimo de traje, corbata y zapatos, vistiendo completamente de negro, excepto por el detalle del pañuelo en su bolsillo. En esta escena Gonul le cuenta que Rayyan no quiere casarse con él, y eso lleva a que Miran haga todo para conquistarla y convencerla. Número 6. Con un look mucho más relajado, podemos apreciarlo vistiendo una camisa blanca, pantalón, cinturón y zapatos negros. Esta escena considero que es una de las más lindas de toda la serie, donde vemos a nuestra pareja favorita divirtiéndose mientras Miran le enseñaba a andar en bicicleta a Rayyan. Número 5. Con este look fue que lo conocimos. Llevaba una camisa blanca, un traje y una corbata azul. Como accesorios, un pañuelo y un reloj, junto con zapatos negros. Aunque él estaba planeando su venganza, el destino fue quien se encargó de hacerlo coincidir con Rayyan esa mañana. Número 4. Pensé mucho si incluir este look, ya que es muy parecido al que usa en el puesto número 8, la única variación es el pañuelo que utiliza como accesorio. Sin embargo, como fan de Erkai, no podía dejar pasar la oportunidad de recordar esta escena, donde él se encuentra con Rayyan y le confiesa que nunca quiso a Yaren como esposa y que desde el primer día solo dijo su nombre. Número 3. Por supuesto,
Entre los primeros lugares tenía que estar presente el look que llevaba en la noche de Henna, cuando fue a ver a su futura esposa porque no podía perderse la oportunidad de verla con su vestido rojo. Él estaba usando una camisa blanca, traje, corbata, cinturón y zapatos de color negro. Número 2. Esa noche Miran se comprometió con su amada, y a nosotros nos regalaron momentos inolvidables, como la forma en la que la miró al llegar, el anillo de mariposa, Yaren decepcionada porque no sería ella la elegida, la familia enojada y la firmeza de Miran al mantener su palabra. Estoy segura de que aunque una parte de él actuó por venganza, también lo hizo por amor. Lucía una camisa blanca junto a uno de sus clásicos trajes que también le quedan, con una corbata azul y zapatos negros. Número 1. En la posición principal, tenemos el look de su primera boda con Rayyan, una ceremonia que aunque no tuvo validez legal, fue absolutamente genuina en sus corazones. Lucía muy apuesto vestido completamente de negro, desde el traje hasta los zapatos, combinando su look con accesorios que realzaban su apariencia de manera perfecta. La expresión en su rostro al ver a Rayyan vestida de novia, la forma en la que bailaron juntos, las conmovedoras palabras de Hazar, la representación de las tradiciones y muchos otros detalles, hicieron que todo fuera maravilloso e inolvidable. Por cierto, para mí Miran Aksoy se terminó cuando él abandonó a Rayyan en la cabaña, así que todos los demás looks formarán parte de un vídeo diferente. Si llegaste hasta el final, me gustaría preguntarte si hubo alguno de sus looks que te haya gustado, o por el contrario, alguno que no te convenciera. Me encantaría leer tu opinión. Gracias por estar aquí.